Hola, en este video continúo con el tema de archivos. Seguimos con la clase File. La clase File nos permite obtener información de un archivo o directorio. Bueno, ¿a qué me refiero con un archivo directorio? Me voy aquí al disco local y aquí, por ejemplo, he metido aquí en el disco un archivo que es una canción, tiene extensión MP3. Voy a crear otro archivo, por ejemplo, un archivo de bloc de notas, le voy a llamar eh, archivo 1. He creado un archivo llamado archivo 1. Ahora voy a crear otro. ¿Qué podría ser ese? Mm, Voy a crear otro que archivo 2. Archivo 1 y archivo 2 son de bloc de notas, tienen extensión TXT, perdón. Entonces, TXT. Y este tiene extensión MP3. Vemos que se encuentran en el disco C. Ahora, estos tres que están aquí son simples archivos. Y si hablamos de directorio, pues ya estamos hablando de una carpeta. Le vamos a llamar directorio 1. Bueno, me dice que ya existe. Los sobrescribo y esto se fue hasta la parte de arriba. Bueno, le voy a llamar mejor eh, mm, directorio 2. Entonces tengo tres archivos y un directorio, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia. En los directorios podemos tener archivos. Por ejemplo, yo podría estos tres archivos agregarlos y meterlos en el directorio 2. Vámonos al directorio 2 y vamos a crear un archivo ahí. Le vamos a llamar a este archivo 3. Archivo 3. Ay, perdón, no quise poner esto. Archivo 3, vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar archivo 4. Archivo 5. Archivo 6. Con estos. Me voy nuevamente a C. Entonces, tenemos los tres archivos que tenemos aquí que ya se me fueron hasta la parte de arriba, que es esta canción con extensión MP3. Es el archivo 1 y el archivo 2. Y un directorio que es directorio 2. En directorio 2 tenemos estos cuatro archivos. Entonces, la clase file nos va a permitir saber si estamos tratando con un archivo o con un directorio. Pues vamos a crear un método public void obtener información. Este método nos va a poder ayudar a obtener información sobre directorios o sobre archivos. Entonces, este método va a recibir un string que va a ser la ruta. La ruta de ese archivo o directorio. Recordad que una ruta es una cadena de texto. Por ejemplo, si yo me meto aquí a la carpeta, al directorio 2, y hago esto, esta es la ruta, ¿sí? Esta es la ruta, se encuentra en el disco C. Entonces, vamos a comenzar. Este método, como les digo, va a recibir un string que va a ser la ruta de ese archivo o directorio. Y en base a eso, pues vamos a poder saber, obtener información de ese archivo o directorio en base a su ruta. Primero, vamos a crear un objeto de la clase file. El constructor, básicamente, porque tiene varios constructores la clase file, pues le podemos pasar un string. Un string que vendría siendo la ruta, ¿sí? La clase file representa un fichero y nos va a permitir obtener información de él. O sea que con este objeto que nosotros creamos vamos a poder tener cierta información de ese archivo. Entonces, primero vamos a necesitar saber si el archivo existe. Para eso invocamos al método exists. Este método nos retorna un valor booleano, ya sea true o false, es decir, nos dice si es true que existe y si es false que no existe. Lo invocamos y si nos retorna un true se va a ejecutar el if y si nos retorna un false se va a ejecutar el else. Entonces, si este archivo existe,
quiero que me muestre en pantalla, voy a utilizar una ventana emergente. Bueno, no sabemos si es archivo directorio. Simplemente voy a poner existe. Existe. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que saber, si existe. Bueno, si existe, entonces quiero que averigüe más cosas. ¿Qué quiero que averigüe si existe? Obviamente que si existe, pues podemos tener más información de ese archivo directorio. Por ejemplo, la información que podemos obtener es, ya que existe, pues podemos saber si es un archivo o si es un directorio. Es decir, si es una carpeta que contiene archivos o si es un simple archivo. Entonces, ponemos entonces aquí eh, un if. Este método isFile también nos va a retornar un boolean que es true o false. Entonces, si al momento de invocar al método isFile que nos dice si es o no un archivo, si nos devuelve un true se va a ejecutar el if. Entonces va a mostrar en pantalla que es un archivo. Es un archivo. ¿Sí? Entonces, eso es si es un archivo, pero si no se ejecuta el if, ¿sí? Si no se ejecuta el if, entonces ponemos else if. Vamos a averiguar, invocando el método isDirectory, que también nos retorna un boolean, si estamos tratando con un directorio. Si el método isDirectory nos retorna un true, entonces se va a ejecutar esto y me va a mostrar que es un directorio. Entonces, obviamente que si no es un archivo, pues tiene que ser un directorio. Entonces, aquí veamos bien. Esta es la llave del if y aquí abre y aquí cierra en amarillo. Todo esto va a ejecutarse si el archivo existe. Es decir, si existe, va a aparecer esta cadena de texto que dice existe y luego va a averiguar si es un archivo con el método isFile. Si es un archivo, va a mostrar que es un archivo y si no es un archivo, pues invocando el método isDirectory va a averiguar si es un directorio y va a mostrar es un directorio. Después de esto, ¿qué más podemos saber? Por ejemplo, podemos saber la ruta ya sea si es ruta absoluta o si es ruta relativa. Entonces, eh, vámonos aquí dentro del if, vamos a con F invocamos al método isAbsolute. Este también nos retorna un true o un false. Entonces, vamos a poner aquí, es ruta relativa y va a mostrar a la ruta relativa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con el siguiente método. El método es getAbsolutePath, o sea, nos va a obtener la ruta absoluta. Es decir, va a aparecer la ruta relativa y va a mostrar la ruta de ese archivo. Después de esto, ¿qué es lo siguiente que sigue? ¿Qué más podemos saber? Hay varios métodos. Por ejemplo, voy a poner aquí para poder ver, bueno, esos métodos. Está el método canRead, canWrite. Estos métodos los iremos viendo después. ¿Qué más? ¿Qué más? GetPath, esto es para saber la ruta. También está el método list. Ahorita lo vamos a ver ese método. Bueno, entonces, todo esto está dentro, como les dije, del if. Si en dado caso el archivo existe, va a hacer todas estas operaciones. Y si no existe, pues simplemente me va a mostrar pues, que no existe y ya. Mira, por el momento lo voy a dejar así. Ahorita más adelantito en el mismo video les voy a agregar más cosas. ¿Sí?
Entonces aquí están muy separadas estas llaves. Entonces me voy al método main y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de la clase infoarchivos. Vamos a llamar info, es igual a new info archivos y con nuestro objeto de la clase donde se encuentra ese método, pues invocamos al método obtener información y le pasamos un string que es la ruta. Bueno, ¿qué ruta tiene? Si aquí vemos, por ejemplo, primero vamos a pasarle de los archivos que creamos ahorita, que pusimos estos tres aquí, AR1, archivo 1 y archivo 2. Vamos a pasarle este archivo AR1, que es una canción con extensión MP3. La ruta, si nosotros vemos este archivo, no se encuentra dentro de ninguna otra carpeta, como lo habíamos hecho en el video anterior de la imagen de los tamales. Entonces vamos a ponerle la ruta. Por ejemplo, yo quiero ver si AR1 es un archivo o es un directorio. Entonces AR1 vemos que no se encuentra dentro de ninguna carpeta, simplemente está dentro del disco C. Entonces lo que tenemos que hacer es pasarle en un string, porque la ruta es una cadena de texto. Primero que está en el disco C, ponemos diagonal y ponemos el nombre del archivo. No tenemos que poner el nombre de ninguna otra carpeta, pues porque está dentro así nada más. El nombre del archivo es AR1 con extensión MP3, entonces ponemos AR1.mp3. Es un nombre, no es una canción válida realmente. Este es simplemente es el nombre de un de un audio tutorial que hice. Es de un tutorial que yo hice. Entonces le llamé AR1 porque estaba explicando el tema de arreglos, creo. Bueno, entonces estamos invocando al método obtener información y le estamos pasando este string que es la ruta. ¿Sí? Estamos diciendo que este archivo con extensión MP3 se encuentra dentro del disco C. Entonces, esto con base de pues va a trabajar el método y va a averiguar si ese es, pues, aquí está la ruta que es esta que le pasamos. Va a averiguar si existe, si es un archivo, si es un directorio, etcétera. Ejecutamos. Dice que existe, que es un archivo, porque sí, la canción esa es un archivo. Ruta es ruta relativa y me la muestra. Me muestra la ruta. No, ¿cómo está esto? Ruta absoluta. Aquí me equivoqué. Es ruta absoluta. Entonces, no, aquí lo que voy a hacer nada más eh, es modificar. Entonces, eso es de ese archivo, ¿no? De que es un archivo. Ahora vamos a pasarle un directorio. ¿Cuál directorio? Vamos a pasar el directorio 2, ¿sí? Este que está aquí. Sabemos nosotros que es un directorio, pero el programa tiene que averiguar si es un directorio. Se encuentra en el disco C y vamos a poner directorio 2. Así nada más. Estamos diciendo eh, que, que el directorio 2, que esta cadena de texto, pues está en el disco C. Entonces, ejecutamos. Nosotros sabemos que es un directorio, pero vamos a suponer que no sabemos. Dice que existe, es un directorio porque obviamente es un directorio, es una carpeta, ruta absoluta, y aquí me la muestra. Entonces, ¿qué otra cosa? Ahora vamos nosotros aquí al directorio 2 y vimos que tengo 4 archivos, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, el archivo 6. Queremos saber si vamos a poner la ruta. Ese archivo 6 se encuentra dentro del directorio 2. Entonces ponemos archivo 6. Entonces, esta es la ruta absoluta del archivo 6. Eh, archivo 6 tiene extensión XTX, ¿sí? Bueno, vamos a quitarle la extensión y quiero que observen, ¿sí? Vamos a quitarle la extensión y vamos a ejecutar de nuevo. No existe, dice que no existe. ¿Por qué? Porque pues necesita la extensión txt. Entonces ejecuto
Me dice que existe, que es un archivo, es su ruta absoluta y aquí aparece la ruta absoluta. Dice que archivo 6 con extensión txt se encuentra en el directorio 2 en el disco C. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros eh, queremos obtener el contenido de un directorio? ¿Saben qué? Eso lo voy a hacer en el siguiente video porque ya me hice un video muy largo y creo que los videos muy largos suelen ser un poquito a veces abrumadores para ustedes que los ven, pues. Entonces nos vemos en el siguiente video.